Y vamos a hablar ahora del siguiente tema, que es capacidad del proceso. ¿Sale? Entonces, bueno, a ver, ¿quién me ayuda a leer? Nada más uno. Va, sí. Process capability analysis allows us to quantify the capability of a process to produce products that meet our design specifications. Excelente, muy bien. Entonces, ¿qué es la capacidad del proceso o un análisis de capacidad del proceso? Cuando hablamos de capacidad del proceso nos referimos a la capacidad que tiene mi proceso de producción para cumplir los requerimientos del cliente o para cumplir con las necesidades del cliente. Vamos a utilizar un ejemplo sencillo. Déjenme ver, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un proceso. Vamos a pensar que tenemos un proceso en el cual estamos fabricando reglas de plástico escolares, ¿no? De estas de 30 centímetros. Entonces, la característica de calidad de interés va a ser que las reglas midan, pues, 30 centímetros, ¿no? Aquí me faltó. 30 centímetros. ¿Vale? Todas las reglas deben de medir 30 centímetros. Esa es la característica de calidad de interés, ¿no? Ahora, yo les preguntaría, ¿qué pasa si estas reglas, pues vamos a pensar que se usan en primaria, ¿no? Pues para hacer esos triángulos y poder ahí medir que la hipotenusa y no sé qué, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si una regla, en lugar de medir 30 centímetros, midiera 29.5 centímetros? ¿Qué va a pasar con el cliente? ¿Le va a causar conflictos a lo mejor al estudiante de primaria que la regla en lugar de medir 30 centímetros mida 29.5? O sea, que digamos que la precisión de la regla pues no está tan alta, ¿no? ¿Qué dirán ustedes? ¿Le va a causar un conflicto? ¿Va a venir el niño a quejarse con nosotros porque la regla, como mide medio centímetro menos, pues le causó un conflicto en sus actividades? A lo mejor no, ¿verdad? Ahora, si es a lo mejor más bien la medida de una válvula en donde va a entrar, pues, no sé, una válvula que va a tener algunos barrenos, algunas perforaciones y por ahí donde van a entrar émbolos y demás, pues a lo mejor medio centímetro sí va a hacer que haya un conflicto, ¿no? Y pues el cliente sí va a venir a decirnos que medio centímetro pues es inaceptable, porque pues ya no entra, ya no van a entrar los pernos o demás, ¿no? A lo que voy con esto es que va a haber diferentes necesidades del cliente, ¿no? Si regresamos al ejemplo de la regla, pues pudiéramos pensar que una precisión tan alta, pues no es necesaria, ¿no? Porque a mayor precisión, pues voy a necesitar invertir más en mi proceso, ¿no? Voy a tener que tener máquinas con mayor precisión, voy a tener que, pues, invertir más, ¿no? Vamos a pensar que las personas que me compran las reglas, probablemente, pues no sé que sean papelerías o tiendas de conveniencia, me dicen, bueno, el valor nominal, es decir, el valor objetivo, el target, es de 30 centímetros. Pero yo puedo aceptar una tolerancia, pues a lo mejor de medio centímetro, ¿no? Es decir, esto es aceptable para mí. Es el error que yo puedo aceptar como cliente. Entonces aquí es donde nosotros vamos a definir unas tolerancias, ¿no? Pero bueno, antes de pasar a las tolerancias, tengo que aquí comentarles una cosa importante. Esto que estamos hablando y también lo de las cartas de control está bajo un supuesto. Y el supuesto es que el proceso sigue una distribución normal. Por eso estoy poniendo aquí, o bueno, por eso puse aquí una grafiquita que representa la característica de calidad o que representa la distribución de la característica de calidad que estoy analizando y que sigue una distribución normal. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son los parámetros que definen la distribución normal?
¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son los parámetros que definen a la distribución normal? Eso es muy importante que se lo aprendan, ¿no? Porque si entran a algún lugar a trabajar que tenga que ver con calidad, eso es como lo así de primaria. ¿Cuáles son los parámetros que definen la distribución normal? Como dice Rebeca, la media y la desviación estándar, ¿no? Por eso se ve aquí sigma, la desviación estándar, y mu, la media y la desviación estándar, ¿no? Ok, ahora, si el proceso no sigue una distribución normal, los cálculos que vamos a hacer, pues no van a ser confiables, ¿sale? Porque pues todo esto está bajo el supuesto que la distribución de la variable es normal. Entonces, antes de empezar a analizar, tendría yo que determinar si la distribución de la variable que estoy analizando sigue una distribución normal. Tendría que hacer una prueba de normalidad. Si son normales, pues ya la hice y puedo seguir trabajando. Si no, pues tendría que encontrar una alternativa, ¿no? Ya sea que transformar los datos para hacerlos normales o utilizar métodos no paramétricos. Vamos a pensar que sí son normales, ¿no? Como lo tengo aquí en la ilustración. Entonces vienen estas dos líneas, son la especificación que me va a dar mi cliente, ¿sí? Es la especificación que me va a dar mi cliente, es decir, es la tolerancia que me va a dar mi cliente. Quedamos que habíamos dicho 30 centímetros más menos 0.5. Entonces vamos a pensar que el valor objetivo es 30 centímetros. Y la tolerancia, es decir, lo máximo que pueden llegar a medir las reglas para que sean consideradas producto conforme, pues serían 30.5, ¿no? Y lo menos que puede llegar a medir la regla, ¿cuánto sería? 29.5 centímetros. ¿Sale? Estas se parecen un poco a los límites de control, ¿sí o no? A los límites de control. Nada más que estos no son límites de control, estos son límites de especificación. Son diferentes. Los límites de control representan la variabilidad del proceso, la que yo tenga, porque es nada más la desviación estándar del proceso, la que tenga la variabilidad del proceso. Yo voy a sumar 3 desviaciones estándar para arriba, 3 desviaciones estándar para abajo, y eso es mis límites de control. Y esos son pues, los que tiene el proceso, lo que salga del cálculo. Pero estos de aquí son los que diga el cliente, ¿vale? Entonces, en este sentido, esta variabilidad de aquí es la variabilidad permitida por el cliente, es la variabilidad aceptada por el cliente. ¿Qué sería un buen escenario? ¿O qué es lo que debería, cuál es el deber ser? Pues que los límites de control estuvieran así, ¿no? Que este fuera mi límite de control inferior y este límite de control superior. Es decir, que la variabilidad tolerada pues sea menor que la variabilidad real de mi proceso, ¿no? Vamos a pensar que esto representa la variabilidad que yo estoy viendo en mi proceso, ¿no? Entonces, los límites de especificación son los que me da el cliente, los límites de control son los reales, la variabilidad que tiene el proceso. ¿Sale? Ok, entonces, no sé si quede claro qué son los límites de especificación. ¿Cómo ven? Sí, ok. Entonces, todo lo que quede fuera de los límites de especificación, toda esta área de la distribución, ¿qué es lo que va a representar? Acuérdense que todas estas pues representan mediciones, ¿no? Es decir, yo voy y mido una regla y a lo mejor midió exactamente 30 centímetros. Entonces, pues a lo mejor es esta medición. Y luego voy y mido una regla y a lo mejor midió 30.8, ¿no? Entonces a lo mejor es una medición que está por aquí. O sea, esta es como la distribución de todas las medidas que hay en mi proceso, de las reglas que estoy produciendo y estoy midiendo. Entonces, todas las reglas que estén en esta parte
aquí fuera de los límites de especificación, ¿qué va a representar esa área fuera de los límites de especificación? ¿Qué va a representar? La merma, ¿no? El scrap o el producto no conforme, ¿sale? Todo lo que esté fuera de los límites de especificación, pues va a representar todas las reglas que midan más de 30.5 o menos de 29.5. Todas las reglas que no nos van a servir. Todas las reglas que pues yo tendría que tirar. Que, no sé, a lo mejor fundir y volverla a reutilizar el plástico o a lo mejor desechar, no sé. ¿Vale? Muy bien, entonces vamos a hacer este comentario. Entonces, esta región de aquí, bueno, estas dos regiones van a representar el producto no conforme. ¿Sale? El producto no conforme. Aquí yo estoy mostrando un caso en donde yo voy a tener doble límite de especificación. Pero ahora imaginemos que estamos produciendo anillos con una chapa de oro, ¿vale? Anillos con una chapa de oro. Y yo digo que la chapa de oro pues tiene un recubrimiento de tantos milímetros en el metal. Si yo produzco un anillo con una menor cantidad de oro, me voy a meter en un problema con el cliente, ¿no? Si se dan cuenta, porque pues estoy poniendo menos oro de lo que yo estoy diciendo que estoy vendiendo. Entonces aquí necesitaría a fuerza una especificación inferior, un límite de especificación inferior, ¿no? Todos los anillos que tengan un espesor menor a lo que yo estoy diciendo, un espesor menor de oro a lo que yo estoy diciendo, pues automáticamente se convierten en anillos que están fuera, anillos que no están conforme, anillo fuera de especificación, producto no conforme. Pero ¿qué va a pasar si le pongo más oro de lo que debería de tener? Pues al cliente no le va a molestar, ¿no? Para él va a estar bien. Pero para mí sí, ¿no? Para la empresa, pues va a representar una pérdida, ¿no? Entonces ahí, pues también tendría que tener un límite de especificación superior. Va a haber algunos casos en donde solamente quiera yo revisar o que no se pase o que no sea menos que una cantidad. Puede ser que tengamos nada más un límite de especificación. Que el cliente nada más me diga, pues mira, a mí con que no te pases de esto está bien. Pues si te vas para allá más, pues está genial, ¿no? Eso es desde la perspectiva del cliente, ¿no? Muy bien, a ver, pasamos a la siguiente lámina. Para nosotros poder determinar la capacidad que tenemos para cumplir con las necesidades del cliente, la capacidad que tiene mi proceso para cumplir la, la especificación del cliente, voy a utilizar algunos índices. El primero que vamos a ver es este índice llamado CP, el índice CP, este de aquí. A ver, lo voy a pedir a ¿cómo ves, Rebeca? ¿Nos ayudas a leer estas dos líneas? Sí, doctor. CP is often described as measure of the potential of the process as it represents, what the process might be able to achieve if the process was centered. Thank you. Gracias. Ok. El índice CP es un índice que nos va a decir, o es un índice que mide la capacidad potencial del proceso para cumplir con las especificaciones del cliente. Es así un número tal cual que vamos a calcular y vamos a utilizar algunas tablas para que nos ayude a tener una referencia de qué tan bien o qué tan mal está el proceso. Pero el índice CP es nada más una referencia de la capacidad potencial. ¿Por qué la capacidad potencial? Porque esto es la capacidad que tiene el proceso si el proceso está centrado. Ahora, cuando yo digo la capacidad del proceso para cumplir las necesidades del cliente, me refiero a la cantidad de piezas dentro de especificación. La cantidad de piezas que sí sirven. No ¿cuántas piezas puedo yo producir que estén dentro del rango que me permite mi cliente?
Entonces, este es el primer índice, ¿no? El índice CP es como el general, el que me dice la capacidad potencial que tiene el proceso para cumplir la especificación. Y bueno, hay varias tablas. Ustedes pueden hacer alguna búsqueda también de las tablas para interpretar los índices de capacidad del proceso. Y esta es una, pues que nos da una referencia un poco general, ¿no? Tenemos aquí cinco valores, bueno, 5 referencias para el índice CP. Si nosotros calculamos el índice CP, que se calcula utilizando los límites de especificación, al límite superior le vamos a restar el límite inferior y lo vamos a dividir entre 3 desviaciones estándar. Y así vamos a obtener un número. Si ese número, vamos a suponer, es mayor o igual a 2, significa que tenemos un proceso de clase mundial, significa que tenemos un proceso con calidad 6 sigma. Bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Si tenemos un CP que es arriba de 1.3, pues es un proceso categoría 1, que es, pues digamos que adecuado, ¿no? Si tenemos un proceso que está entre 1 y 1.3, pues es un proceso que está parcialmente adecuado, pero que requiere un estricto control. Y si tenemos un proceso que está entre este rango, pues es un proceso que ya no es apto para trabajar. Y el peor de los escenarios, pues si tenemos un índice CP .67, pues es un proceso que requiere una modificación, pues importante, ¿no? Una modificación seria. Ok, entonces, bueno, esta es una referencia. Más adelante tengo otra tabla que les voy a presentar. Ahora, vamos a tratar de entender a qué se refiere esto de que el proceso esté centrado o no esté centrado. Supongamos aquí nuevamente que tengo la distribución de una característica de calidad, ¿no? Vamos a pensar que esta distribución representa las medidas de las reglas que estamos produciendo, ¿no? Y estos son nuestros límites de especificación. Quiere decir que lo que deberían de medir las reglas, vamos a pensar que es 30, y que el promedio de las reglas es igual al valor nominal. Es decir, en promedio, todas las reglas miden pues lo que deberían de medir. En promedio. Si mi proceso, si yo saco el promedio de todas las reglas que medí y me da el valor nominal, es decir, el valor pues que deben de tener las reglas, que son 30 centímetros, quiere decir que está centrado. O sea, la distribución de mi proceso está centrada. Si estuviera de este lado, pues ya no estaría centrado. ¿Sale? Entonces, bueno, pero fíjense cómo calculo aquí mi índice CP, ¿no? Vamos a pensar que la diferencia de los límites, es decir, esta distancia, es igual a 12. Lo divido entre 6. Vamos a pensar que aquí la desviación estándar es 2. 6 por 2. Bueno, hago la división y obtengo un valor CP de 1. Entonces, si me regreso a la tabla, pues esto querría decir que tengo un proceso de categoría 1 y es adecuado, ¿no? Para trabajar. Muy probable, bueno, sería un hecho para el ejemplo de las reglas de plástico, que en un nivel categoría 1 pues sería bastante bueno, porque es una aplicación a lo mejor que generar una regla defectuosa, pues a lo mejor no me conlleva un costo muy grande, a lo mejor el costo representaría pues volver a fundir la regla y volverla a procesar, ¿no? Ahora, vamos a pensar, miren, aquí tengo otra tabla, pero me la voy a saltar un poquito para ver esta parte. Vamos a pensar ahora que mi proceso en realidad fuera como lo que vemos en esta ilustración. No sé si alcanzan a ver por la tele. ¿Sí se ve? Más o menos. Vamos a pensar que el proceso estuviera así. ¿Qué quiere decir? Vamos a pensar que la media, en realidad, más bien el valor nominal, pues está como por aquí. Este es 30 centímetros. Pero el promedio de todas las piezas, de todas las reglas que estoy midiendo, pues está hacia la izquierda. ¿Sale? Hacia la izquierda. Es decir, ¿qué querría decir esto? Las piezas o las reglas en promedio miden más o miden menos de lo que deberían medir. ¿Cuánto? Digo, ¿qué?
Menos, ¿verdad? O sea, en promedio miden menos de lo que deberían medir. Esto quiere decir, si se fijan, incluso aquí podemos ver toda esta área representan un montón de reglas que están fuera de especificación. Un montón de reglas que ya o sea, que pasan la tolerancia. Un montón de reglas que pues no me van a servir, las vamos a tener que reprocesar o las vamos a tener que tirar. Sin embargo, si yo calculo el índice CP, pues voy a obtener el mismo valor, porque es el índice CP nada más me da la capacidad potencial del proceso, es decir, me da la capacidad que tiene el proceso para cumplir las necesidades del cliente si estuviera centrado. Entonces el conflicto aquí es, si el proceso no está centrado, pues el índice CP no va a ser la mejor referencia. Por eso, bueno, se desarrolló el índice CPK, que es una versión modificada del índice CP. Y, a ver, Miguel Ángel, ¿me ayudas a leer estas dos líneas, de favor? Sí, profe. CPK penalizes any process that is not centered and is a more accurate reflection of the process capability than CP. Excelente. Muchas gracias. Ahora, el índice el índice CPK castiga al proceso si no está centrado. Entonces, en el cálculo del índice CPK se toma en cuenta, pues, qué tan centrado está el proceso. Y la forma de calcularse, pues, es muy similar. En realidad, para calcular el índice CPK, necesito calcular dos valores. El upper CP y el lower CP. El upper CP, pues, en realidad es una referencia de la media del proceso, la media muestral, menos el límite de especificación superior, dividido entre 3 desviaciones estándar. El lower CP es, pues en realidad es el índice CP respecto de la media al límite de especificación inferior, también dividido entre 3 desviaciones estándar. Entonces, el índice CPK va a ser el valor más pequeño de estos dos. El que sea el valor más pequeño de estos dos va a ser el índice CPK. ¿Vale? Entonces, miren, por ejemplo, si lo calculáramos, vamos a pensar que en este ejemplo tenemos una desviación estándar de 2. El límite inferior de especificación también es 2. Y el límite superior de especificación es 14. Y vamos a tener un promedio de 6. Entonces, si hacemos el cálculo del índice CPK, calculamos primero el upper y el lower CP. Y bueno, tenemos esto, ¿no? Aquí tenemos 14 menos 6 entre 3 por 2. Y de este lado tenemos 6 menos 2 entre 3 por 2. Entonces, bueno, llegamos a 1.33, 0.66. Y el menor de estos dos sería 0.66. Entonces, a ver, voy a esperar un momento por si quieren hacer el cálculo. Cuando digo por si quieren, pues sí háganlo. En ese caso, lo ideal es tener un 1, ¿no? En realidad, lo mejor es tener el número más alto posible. Arriba de 2, pues es un proceso de clase mundial. O sea, son los mismos criterios con el CP normal. Son los mismos criterios. Ajá. Solo que el CPK va a tomar en cuenta este desfase de la distribución, ¿no? Entonces, como vamos a tomar el más pequeño, es decir, vamos a tomar la diferencia más pequeña, pues me va a arrojar un valor más pequeño. Son los mismos datos del ejemplo anterior. Entonces, fíjense aquí cómo el valor que me está dando el índice CPK es 0.66 y el anterior era 1.
el anterior era 1, si el proceso estuviera centrado era 1. Entonces el valor CP, aunque esté centrado o no, pues me sigue dando un 1. Entonces si analizo yo nada más el índice CP, pues llegaría yo a una conclusión, por ejemplo, de que tengo un proceso pues adecuado para trabajar, ¿no? Pero si se fijan con el índice CPK, pues más bien tendría un proceso que está, pues más bien en esta categoría, ¿no? En la categoría 3, no adecuado para trabajar. El índice CPK, como toma en cuenta el centrado de la distribución, pues es más adecuado para determinar realmente la capacidad que tiene mi proceso para cumplir especificaciones. Es decir, el índice CPK y el índice CP me están diciendo, entre otras palabras, o bueno, lo que me está diciendo es cuántas piezas voy a producir que están dentro de la especificación y por lo tanto también cuántas piezas o cuántas unidades mi proceso está generando que no sirven, ¿no? Que están fuera de especificación. Ahora, lo interesante de esto, a ver, déjenme, me adelanto un poquito, ahorita regreso. Bueno, me voy a adelantar un poquito, ahorita regresamos a las anteriores. Lo interesante de esto es que si yo tengo un índice CPK, es decir, vamos aquí a pasarnos un poquito a la interpretación de los resultados. Y ahorita me regreso. El nivel sigma representa cuántas desviaciones estándar estoy capturando dentro de mi proceso. Es decir, el índice de sigma me dice cuántas desviaciones estándar hay en mi proceso que están cumpliendo la especificación. Entonces, si nada más tengo una desviación estándar, pues va a ser un porcentaje muy pequeño. O sea, representa que de todas las piezas que estoy produciendo, solo el 68% están dentro de especificación. Y todas las demás están fuera de especificación. Si lo trasladamos a partes por millón, quiere decir que por cada millón de piezas producidas, yo estoy tirando a la basura 317,311 piezas. Entonces, esa sería pues una tragedia, ¿no? Aquí, del caso hipotético que les comentaba, si fueran una empresa y estuvieran interesados en implementar estas herramientas, vamos a pensar que ya hicieron sus cartas de control, el proceso es predecible en el futuro, es estable. Empiezan ahora con capacidad del proceso, determinan cuál es el índice CPK, es decir, determinan cuál es la capacidad del proceso para cumplir especificaciones y encontraron algo así, pues ustedes pudieran decir, pues nada más el 68% de las piezas que se están fabricando están dentro de especificación. Lo que quiere decir que se están generando 317,000 piezas por cada millón producido que no van a funcionar, que se van a ir al scrap, ¿no? Y si ustedes multiplican esta cantidad por lo que cuesta cada regla de plástico, pues es la cantidad de dinero que estarían perdiendo por cada millón de reglas producidas. Y esa cifra va a ser interesante, ¿no? Esa cifra probablemente pues, le va a llamar la atención al que esté amortizando esa cantidad de dinero, ¿no? Entonces, ese sería un hallazgo interesante, ¿no? Si ustedes propusieran un proyecto así y llegan hasta ese punto, pues si en las cartas de control encontraron una señal y a lo mejor la señal no fue tanto de interés del tomador de decisiones, dije, pues está interesante, pero mira, no creo que pase nada si seguimos haciendo vaya, si no implementamos un método adecuado para el requerimiento de materiales. Y llegan hasta esta parte y muestran una cifra en pesos o en dólares, no sé, de lo que se está perdiendo, pues entonces ahí hasta alguien puede perder su trabajo, ¿no? Bueno, estoy siendo dramático, ¿no? O sea, digamos que siempre el lenguaje que todo mundo entiende, o bueno, la mayoría de las personas entienden,
pues es el del dinero, ¿no? O sea, porque puede ser esto muy técnico, ¿no? Pues el índice CPK y el índice CPK y no sé qué, las desviaciones estándar, pero pues lo que sí se va a entender es tanto dinero se está desperdiciando, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, voy a regresar a las láminas anteriores. Entonces, miren, la comparación de estos dos casos, ¿no? Si yo calculo el índice CPK, la conclusión es que tengo una capacidad del proceso de 0.66. Me voy a ir a la tablita esta para ver en qué rango estaríamos. 0.66 pues sería más o menos por aquí. Quiere decir que 95% de las piezas que estamos produciendo están siendo conformes, pero por cada millón de piezas producidas, 45.500 están siendo defectuosas. Es decir, una de cada 22 reglas no sirve. ¿Vale? Entonces, a ver, me regreso otra vez. Ahora, si lo comparamos con el índice CP, pues el índice CP en realidad, pues aquí me estaría mintiendo un poquito, ¿no? Porque tendría yo un valor de 1, que es un valor inflado porque el proceso no está centrado. Va a haber dos posibilidades, es decir, puede haber dos áreas de mejora que tenga el proceso. Que no esté centrado o que tenga una variabilidad muy grande. Es decir, a ver, espérame. Es decir, por ejemplo, aquí el problema sería que el proceso no está centrado, ¿no? Es decir, en promedio las reglas se están midiendo menos de lo que deberían de medir. Y el otro problema que pudiera haber es que el ancho de la distribución esté muy grande. O sea, que muchas piezas estén saliendo de especificación de los dos lados. ¿Qué dirían ustedes que sería peor? Bueno, ahorita pasamos a esa pregunta. Ok, entonces ahora hay otro índice que se llama el índice PP, ¿vale? Como el CP, hay otro que es PP, ¿vale? Ok, a ver, no seas malo, ¿me ayudas a leer? ¿Tú me lees? PP, like CP, only considers the variability of your process and assumes the process is centered. It does not take the centrality of your process into account. Excelente, muy bien. Ahora, el índice PP es muy parecido al índice CP, solo que uno toma el índice CP, o bueno, en otras palabras, la diferencia entre estos dos es nada más la forma en la que yo calculo la variabilidad de mi proceso. Es decir, la forma en la que yo estimo la desviación estándar. El CP hace una estimación de la variabilidad como en las cartas de control. Si se fijan, estos son valores que ya habíamos visto, ¿no? Similares a los de la carta de control. Si se acuerdan, los valores de la desviación estándar o de la variabilidad de la carta de control estima la variabilidad a corto plazo. Es decir, miren, déjenme hacer un dibujito aquí. Vamos a pensar que tenemos un subgrupo de tamaño 4. Vamos a pensar que ya pasó unas 2 horas y vuelvo al proceso y vuelvo a medir 4 reglas. Y vamos a pensar que pasa otras 2 horas y vuelvo al proceso y mido otras 4 reglas. Y así, ¿no? Entonces, la variabilidad de corto plazo es la variabilidad que hay dentro del grupo. Es decir, la variabilidad que hay entre las 4 piezas que medí a la misma hora. Y la variabilidad de largo plazo es la variabilidad entre grupos. ¿Se fijan? El CP se utiliza, bueno, se determina utilizando una estimación de la desviación estándar de largo plazo, es decir, entre grupos. Y el CP es dentro de los grupos, es de corto plazo. El PP es de largo plazo, el CP es de corto plazo. Y generalmente utilizamos los dos. No deberían de ser muy diferentes los dos, porque si son diferentes, es muy probable que el proceso no esté en control estadístico. Sería como una señal de que, bueno, tendría que ir a verificar mis cartas de control. Ahora, bueno, a lo mejor se me está pasando esto. No quiere decir que cuando hacemos un análisis de cartas de control ya lo dejamos y pasamos a sino tienen que ser simultáneos. Porque en el momento en el que el proceso salga de control, el análisis de capacidad del proceso ya no sirve para nada.
Acuérdense que si un proceso se sale de control ya no es predecible en el futuro. Por lo tanto, ya no puede utilizar capacidad del proceso. Entonces, las cartas de control, pues las tengo que seguir utilizando para monitorear que mi proceso esté en control estadístico. ¿Vale? Entonces, la diferencia de estos dos es que uno es la capacidad del proceso, ese sí, apúntenlo por ahí, el PP, la capacidad que tiene mi proceso para cumplir especificación a largo plazo. Y a largo plazo, pues puede ser, pensemos en un año, que hay diferentes temporalidades, que hay diferentes modas, a lo mejor estamos trabajando en un producto de temporada, como el calzado, y la capacidad o el índice CP es la capacidad del proceso a corto plazo, ¿vale? Entonces, el PP es a largo plazo, el CP a corto plazo. La diferencia de los dos es que la desviación estándar para el PP se calcula, como normalmente se calcula la estimación de la desviación estándar. Y el CP se utiliza la estimación de la desviación estándar a corto plazo, como la de cartas de control. ¿Vale? Ok. Muy bien. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿No? ¿Los valores de conformidad, porcentaje, son conocidos o se calculan? De conformidad. Había una tabla, me parece. ¿Esta? El 68.27 no se obtiene, ¿no? Pues mira, es un cálculo con base a la capacidad del proceso. Al final de cuentas, este valor tiene que ver con la cantidad de desviaciones estándar que estamos teniendo dentro de nuestro proceso. Entonces, es como una extrapolación respecto al porcentaje del área. Vaya, ¿se acuerdan cuando vimos, De las tablitas, ¿no? más que nada, ¿se acuerdan cuando vimos ejemplos de cálculo de probabilidades utilizando la distribución normal? Que decíamos, bueno, pues si tengo un proceso que tiene la media y la desviación estándar, ¿cuál es la probabilidad de que tantas piezas, no sé qué? Más bien, de ahí sale este porcentaje, ¿no? Ya no vamos a estar haciendo esos cálculos porque pues más bien vamos a fijarnos en las tablas, pero pudiéramos hacer el cálculo del porcentaje, ¿no? Pero más bien viene de ahí, ¿no? Del área bajo la curva de la distribución normal. De ahí es de donde salen estos porcentajes. ¿Vale? Gracias. Uh-huh. Ok. Entonces, tenemos estas notas. No, es malo, ¿me recuerdas tu nombre? Ara, ¿me ayudas a leer estas dos notas? See, in process using statistical control, these two estimates of the standard deviation will be nearly identical, but the long form standard deviation estimation is much larger than the short form. The process is not in a state of statistical control. Ok, entonces, bueno, aquí algo a tener en cuenta, ¿no? Si estos dos valores de las desviaciones estándar son parecidos, pues nos dice, if your process is in statistical control, these two estimates of the standard deviation will be identical. Es decir, si estos dos valores son muy parecidos, pues también es un reflejo de la estabilidad del proceso, ¿no? Si son muy diferentes, quiere decir que tendré yo que revisar las cartas de control para ver si no se están presentando señales o si no hay algún patrón que indique que el proceso se está saliendo de control. ¿Vale? Y bueno, es lo que nos dicen estas dos, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Nos ayudas a leer ahora esta? Remember, process capability is a method or a tool to allow us to make projections into the future about how many defective units our process will produce in the future. Exacto. Entonces, la capacidad del proceso, el análisis de capacidad del proceso, en términos generales, pues nos sirve para saber, pues, qué tan mal lo estamos haciendo. La verdad es que siempre las personas de calidad, pues no van a ser el alma de la fiesta. O sea, las personas de calidad realmente pues, son los que señalan cuando las cosas están mal, ¿no? Porque pues esa es la razón de ser. Bueno, no es la razón de ser, la razón de ser es la mejora continua, ¿no?
pero para la mejora continua pues hay que medir y muchas de las veces cuando medimos pues encontramos áreas de mejora. Entonces, la capacidad del proceso nos va a servir para determinar, hacer una estimación pues de cuántas piezas defectuosas vamos a estar produciendo. Y aquí se maneja mucho las partes por millón, o sea, por cada millón de piezas producidas, ¿cuántas de esas van a estar fuera de especificación? ¿Cuántas van a ser producto no conforme? ¿Cuántas piezas o cuántas unidades pues se van a estar desperdiciando? ¿Sale? Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos. Ahora vamos a pensar en un índice CP que ronde el punto 67. Representan un nivel de 2 sigmas. Es decir, pues que dentro de 2 desviaciones estándar están los límites de especificación. Pero hay estas partes de aquí se están saliendo de control. Entonces eso representa que solamente estoy midiendo, perdón, que solamente estoy produciendo el 95% de las piezas conformes, o sea, que cumplen la especificación. Pero si lo expresamos en partes por millón, pues aún son 45.500 piezas. Aquí la pregunta sería, si yo les digo que tienen un proceso que genera el 95% de las piezas bien, ¿qué dirán ustedes? ¿Tienen un buen proceso o no? ¿Sí? Puede mejorar. ¿Más o menos? Sí, pero podría mejorarse todavía. ¿Podría mejorarse? ¿Tú qué dices? Igual que se podría ¿Que se mejorar. podría mejorar? No, yo digo, sí está bien. ¿Sí está bien? Ok. Bueno, la respuesta en realidad pues depende, ¿no? O sea, depende del proceso, porque si estamos hablando de las reglas de plástico, pues 45.500 reglas, el costo de reproducir o de tirar a la basura 45.500 reglas por cada millón puede ser mucho menor al costo que me implicaría mejorar esto. Es decir, para pasar de aquí a acá, pues probablemente necesite cambiar los moldes de las reglas con más frecuencia, porque van a tener más desgaste. Probablemente representaría darle una capacitación mayor a los trabajadores. Significaría a lo mejor medir más con mayor precisión. Se representan más recursos que yo tengo que invertir. Y ahí es donde viene el trade-off, ¿no? Es decir, pues, ¿qué nos conviene más? O sea, habría que estimar, ¿no? Hacer el costo, ¿no? ¿Qué genera? ¿Qué es más caro? ¿Reprocesar las reglas o de plano tirarlas? ¿O invertir en mejorar nuestro proceso? Y ya pues la empresa tendrá que decidir, ¿no? Si es el ejemplo de la regla, pues muy probablemente no sea necesario esto, que como es plástico, las pudiera yo reprocesar o las pudiera tirar. Habría que determinar, ¿no? Ahí habría que hacer pues el análisis financiero de qué conviene más. Si estamos hablando, por ejemplo, de bolsas de estas negras para la basura, pues a lo mejor ni siquiera, o sea, a lo mejor el 95 hasta queda sobrado, ¿no? Que esas bolsas se hacen con desperdicio de otros procesos. Entonces, pues si una bolsa sale mal, pues la echo allá a la toba y otra vez, ¿no? Entonces, a lo mejor en esos procesos, pues no será recomendable pues tener una precisión tan alta. Dependerá del proceso. Ahora, si estamos fabricando, no sé, pues instrumentos médicos o medicinas o algo que pueda afectar a la salud de las personas o algo que nos pueda meter en problemas, pues ahí sí ya necesitaremos. Muchas de las veces esto, pues también lo va a definir el cliente, ¿no? O sea, porque si mi cliente me está poniendo límites de especificación, pues más angostos, entonces yo voy a tener que invertir más en mi proceso para fabricar mayor piezas dentro de especificación. ¿Sale? Entonces, bueno, tenemos aquí estos otras referencias, por ejemplo, para un 99.7, aún así hay 2.700 piezas no conformes por cada millón. Quiere decir que, bueno, aquí ya no se ve tan mal, ¿no? Por 370 piezas, pues nada más una va a estar defectuosa. Ya no está tan mal. Y bueno, así sucesivamente, ¿no? Ok. ¿Cómo ven? ¿Hasta aquí habrá alguna duda?
Ok, miren, ya para terminar, y luego continuamos, tengo aquí algunos ejemplos, ¿no? En esta ilustración se ven diferentes valores de CP y CPK. Aquí, en la primera, como el proceso está centrado, pues el valor de CP y CPK pues van a ser el mismo. Tenemos un caso más extremo, el último, en donde el proceso pues está muy descentrado. Entonces el CP sigue siendo 2, pero el CPK ya es punto, bueno, ya incluso ya es negativo, ¿no? Yo les haría una pregunta. ¿Qué será más difícil mejorar? ¿El caso de un proceso descentrado o el caso como la línea morada? Mucha variabilidad. Morada, ¿no? ¿La morada es más difícil? Yo creo. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué será más difícil? ¿La morada o un proceso descentrado? La morada está centrada. La morada está, sí, la morada está centrada, pero es muy, muy ancha. O sea, todo esto se está saliendo de especificación, esto también. ¿Qué será más difícil? Aquí es como el caso, como del tiro al blanco, es decir, aquí, en el descentrado, es muy probable que haya algo muy específico que está causando que el proceso se esté descentrando. A lo mejor una máquina está descalibrada y por eso se está descentrando. Si se fijan, todo sale más grande, pero todas las piezas en promedio siguen saliendo igual de grandes. Pero probablemente es porque a lo mejor hay un componente que está descalibrado. Si corregimos ese componente, automáticamente pues el proceso se va a centrar, ¿no? Pero aquí quién sabe qué tanta variabilidad haya, ¿no? A lo mejor un componente está descalibrado, a lo mejor hay trabajadores que no están capacitados, a lo mejor hay problemas en el medio ambiente, como humedad, que me está generando problemas en el proceso, a lo mejor hay fluctuaciones en los materiales, o sea, quién sabe que haya toda esta fuente de variabilidad. Acuérdense que lo ancho de la distribución representa la variabilidad que hay en el proceso. Entonces hay un montón de variabilidad que Dios sepa en qué consista, ¿no? O sea, un montón de fuentes de variabilidad. Entonces siempre va a ser más fácil resolver un problema como este que uno donde hay un montón de variabilidad. ¿Vale? Entonces, bueno, si quieren, bueno, no sé si hay alguna duda. ¿No? Ok, entonces si quieren vamos a detener la clase aquí y nos vemos la siguiente clase.